Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Claro que existe una posibilidad de curación. Es una especie de tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad es remota, pero... ¿Quieres decirme de una vez de qué se trata? ¿Tiene usted creencias religiosas? No. ¿Tampoco las tiene su hija? No. ¿Por qué? ¿Sabe lo que es un exorcismo? La ciencia médica no se explicaba los trastornos de aquella niña. Una extraña enfermedad se estaba apoderando de su cuerpo y mente ante el asombro de su familia. William Friedkin decidió llevar la historia a las pantallas de medio mundo sin ser consciente de haber creado la película más terrorífica de todos los tiempos. Se estrenó un frío mes de noviembre de 1973 y se llamó El Exorcista. 17 minutos. Milenio 3, os habla Iker Jiménez, en vanguardia de un equipo compuesto por Katia Rocha, Jesús Mejuto a los controles, Carmen Porter, Carlos Barroso, y estamos aquí hoy con un tema especial, distinto, que además nos han pedido con bastante insistencia: el cine maldito. Lo han podido escuchar, El Exorcista. ¿Quién no recuerda esa película? ¿Quién no ha sentido un auténtico escalofrío al ver a aquella niña llamada Regan, interpretada por Linda Blair, retorciéndose en la cama ante su supuesta posesión demoníaca? Quizás, y hablaremos a lo largo de esta hora de todo ese asunto, lo que más miedo, lo que más nos aterraba es la posibilidad de que ese tema fuese verdad. Y hoy vamos a descubrir que esa historia efectivamente se basó en hechos reales que a veces llegan incluso a superar la ficción cinematográfica. Ocurrió en 1949 en Mount Rainier, en Washington, y no era una niña, era un niño. Los sacerdotes que hicieron el exorcismo pasaron 3 largos meses junto a él, intentando arrancar de alguna forma algo que lo poseía. Nunca sabremos, y siempre lo digo aquí como periodistas, ni decimos ni sí ni no, ni todo lo contrario, qué demonios, nunca mejor dicho, se apoderó de aquel muchacho. La verdad es que los testimonios nos han llegado a través del propio diario del reverendo Bowden y de las personas que acudieron a aquel caso. Prácticamente 30 años después, William Peter Blatty, un excelente escritor de ciencia ficción, tomó las riendas de aquel caso. Se acordó de un viejo papel escrito en el Washington Post, una vieja nota, y se quedó estremecido con la historia. Entonces escribió un libro que se llamó El Exorcista. Fue un éxito brutal de ventas. Lo que nadie esperaba es que la película iba a ser también algo de índole mundial. Se hablaba de ubis móviles, escuchen bien, a las puertas de los cines. Se hablaba incluso de algunos abortos provocados por la impresión de aquella película. Hablamos de 1973. Hoy, evidentemente, estamos acostumbrados a todo tipo de efectos. Pero hace 30 años prácticamente, o 29 años prácticamente, aquello no era así. Cuando se estrenó en nuestro país, en España, y hoy hablaremos con personas que tienen mucho que decir del cine de terror y fantasía en España, en Valladolid, por ejemplo, varias personas fueron ingresadas con infartos. El Exorcista daba un miedo especial, distinto a todos los demás. Hoy descubriremos muchas más cosas de esta película y de otras que podíamos catalogar en ese extraño archivo del cine maldito. El Exorcista fue una película que ninguno hemos podido olvidar. Yo, por lo menos, se lo confieso abiertamente. Hemos hablado con directores de cine como Sebastián Darboux, que durante una época muy concreta, quizá la más fértil, la más febril en este país, porque en este país han hecho grandes películas de terror, aunque a veces la crítica o los críticos las olvidan injustamente. Sebastián Darboux hizo algunas trilogías, una de ellas en concreto se llamaba Viaje al Más Allá, y hablaba de fenómenos misteriosos. Ocurrieron cosas raras también en aquellos rodajes, cosas que ninguno de los actores que allí participaban han podido olvidar. Le preguntábamos a Sebastián por El Exorcista, por esa película de William Friedkin, y esto es lo que contaba Milenio 3. Bien, la obra El Exorcista de William Peter Blatty fue realmente una tragedia, ¿no? Desde el momento que se escribió la obra, el propio Peter Blatty estuvo enfermo.
Yo conocí la historia cuando ocurrió, porque éramos compañeros de la misma editorial, de Plaza de Janés, y me lo explicó, ¿no? Y el hombre lo pasó mal. Luego, cuando escribió, una serie de hechos le ocurrieron durante todo el proceso de la escritura de la novela. Posteriormente, con el rodaje, que creo que fue la Warner, se quemaron los estudios. La actriz se cayó del caballo y tuvo graves accidentes. Murió otra actriz. Hubo otro actor que al terminar la película murió de cáncer. Una serie de desgracias que además tenían su concomitancia material en el propio plató, puesto que se producían explosiones de proyectores, caídas de decorados, se quemaban cosas extrañas, ¿no? Y la maldición continuó, fíjate si llegó a continuar, que hasta los propios actores en general no hicieron nada más. La maldición del exorcista acompañó durante prácticamente toda la vida aquel magnífico plantel de actores del año 1973. Tenemos a un invitado especial al otro lado del hilo telefónico que nos va a contar algunas cosas sobre este film y otros que podríamos catalogar como desde luego diferentes a todos los demás, y no por lo que mostraban en la pantalla, sino por todo lo que ocurrió detrás del celuloide. Jesús Palacios, crítico de cine de la revista Fotogramas. Ha escrito libros como Goremanía, Psycho Killers o Satán en Hollywood. Don Jesús Palacios, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches, gracias. Hemos leído algunos de esos libros que comentaban en la introducción, nuestra ficha casi policial de Milenio 3, y nos hemos quedado, te lo digo sinceramente, impresionados porque los profanos en el asunto del cine no conocemos también toda la leyenda que hay detrás, ¿no? Jesús, ¿es cierta esa leyenda de la que tú te has ocupado en algunas ocasiones del exorcista, como la película, digamos, que hoy nos va a servir de guión principal? Bueno, digamos que evidentemente El Exorcista es una película que por muchos motivos despierta interés y morbo, ¿no? El primero de los cuales además sería el hecho de que está inspirado en un caso real, en una historia que ocurrió también realmente en Estados Unidos. En el caso fue un chico la víctima de la posesión diabólica, y bueno, pues a partir de ahí fue de donde el novelista y guionista del film, William Peter Blatty, y después el director William Friedkin, pues sacaron la anécdota original de la película, que también utilizaba otros casos reales, ¿no? Y luego sí que es cierto, ¿no?, que un poco la historia de algunas de las personas implicadas en el rodaje del Exorcista, de algunos de los actores, pero sobre todo también del productor, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero el productor de la película, pues bueno, tuvieron una serie, digamos, de desdichas o de desgracias personales que han contribuido a que la leyenda negra, digamos, del Exorcista sea una de las más típicas, digamos, de ese lado oscuro de Hollywood. Lado oscuro de Hollywood, con el que ahora vamos a penetrar directamente aquí esta noche en Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Jesús, yo he leído en tus libros que no solo el exorcista se lleva parte de esa palma misteriosa, que a veces muchos piensan que puede pertenecer a parte de un truco publicitario, ¿no? Tú tienes un libro fabuloso que es Satán en Hollywood, y hablas, por ejemplo, de que El Exorcista, aunque creamos lo contrario, no es la primera película que habla de esa forma tan descarnada del diablo. Hay algunas muy antiguas, si no recuerdo mal, Haxan de Benjamin Christensen o El bebé de Rosemary, que acabó eso en una sangría impresionante, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco a la audiencia la triste historia de esas películas que trataban el tema diabólico? Bueno, realmente el tema del diablo, de Satán en el cine es un tema, pues bueno, fundamental, ¿no? Como lo es en toda la cultura humana, y lógicamente el cine se ha ocupado de ello desde tiempos, digamos, pues desde los primeros tiempos del cine. Efectivamente, Haxan, o La historia de la brujería a través de los tiempos, es una película de un sueco, de Benjamin Christensen, que, bueno, era una especie de documental falso de reconstrucción histórica de lo que fueron la caza de las brujas en la Edad Media y en los primeros siglos del Renacimiento, y realmente es una película que tuvo mucho éxito en su momento. Se la considera de alguna manera
un antecedente directo pues de cosas como puedan ser, por ejemplo, el misterio de la bruja de Blair, con la cual guardaría más de una semejanza en tanto en cuanto pues pretende ser también es una especie de documental, ¿no? de historia real. Lo cierto es que Christensen fue un director que luego emigró a Hollywood, como muchos otros maestros europeos, y allí hizo otra película, 7 pasos hacia Satán, que estaba basada en una novela de Abraham Merritt, un escritor de temas ocultistas y sobrenaturales, y que sin embargo fue todo un fracaso en taquilla. Todo lo que había sido de éxito de Haxan con su primera película en Hollywood pues fue un gran fracaso, y se vio obligado a volver a Suecia y a terminar su vida, bueno, pues un poco oscuramente como un director importante en su país, pero desde luego muy lejos de lo que parecía que su primera película le iba a lanzar, ¿no? En cuanto ya al caso del bebé de Rosemary, o sea, de La semilla del diablo, como fue estrenada en nuestras pantallas, pues creo que es realmente espectacular y conocido por todas las implicaciones que tiene a muchos niveles, ¿no? Por un lado está la tragedia que vivió su director, Roman Polanski, cuando prácticamente a la vez casi que el estreno de la película, en el año 69, pues su mujer Sharon Tate, embarazada, y varios de sus amigos fueron asesinados brutalmente por la familia Manson, en uno de los yo creo que casos más célebres de la criminología del siglo XX. Y luego, aparte de todo eso, pues evidentemente la película estuvo rodeada de circunstancias muy peculiares, ¿no? Mia Farrow pues prácticamente se divorció de Frank Sinatra a lo largo de este turbulento rodaje, en el que aparecía pues de cuando en cuando el propio Sinatra en plenos ataques de celos, y la bofeteaba en el plató, y tenían unas peleas tremendas. Luego la propia Mia Farrow se interesaría por el orientalismo y por el misticismo en esa época, viajando a la India igual que los Beatles, ¿no? Hubo todo tipo de cosas bastante tremendas, ¿no? El protagonista John Cassavetes estaba peleándose todo el tiempo con Polanski, con el director. Y luego hay una curiosidad, por decirlo así, ¿no? Perfectamente sospechosa o misteriosa, ¿no? Que incrementa ese aspecto maldito de la película, y es que el apartamento en el que se rodó, el famoso edificio Dakota en Nueva York, parece ser que fue un edificio por el que pasó el propio Aleister Crowley, el mago más famoso del siglo XX. Es un edificio que tiene una leyenda negra también muy peculiar, y que volvería además a ocupar las páginas de sucesos cuando John Lennon fuera tiroteado a las puertas de este propio edificio, pues casi 20 años después de la película, pero curiosamente en el mismo escenario en el que se había rodado La semilla del diablo. Yo creo que desde luego estas características hacen de La semilla del diablo una de las películas más oscuras y una de las películas más misteriosas de Hollywood. Jesús, y por último, ¿habría algún caso en España, digamos, donde hubieran ocurrido hechos similares, parecidos, quizá a menor escala, pero parece ser que también hay cierta leyenda con algunas películas de la época dorada del cine de terror español donde pasaron cosas extrañas, ¿no? Hombre, siempre hay un anecdotario, digamos, peculiar, ¿no?, en torno a un rodaje. Yo creo que, sin embargo, a veces tendemos también, sobre todo los que nos gustan esas cosas, a exagerar, ¿no?, y a hacer de cualquier cosa un mar, ¿no? Y realmente, en el caso del cine español, seguramente si investigáramos habría como para escribir otro libro como El Satán en Hollywood. Seguro. Pero un libro con respecto al cine español. Lo que pasa es que te diré que cuando yo he investigado estos casos, o incluso he hablado con gente, te tropiezas con un impedimento muy fuerte que hay que respetar, lógicamente, desde la labor periodística o literaria. Y es que muchas de las personas implicadas en estos casos, o que siendo directores de cine o actores pertenecen a sectas o tienen intereses ocultos, etcétera, no quieren verlos reflejados, lógicamente, de forma pública, ¿verdad? Es un tema muy delicado y es un tema bastante que da lugar a bastantes equívocos, y en realidad, aunque alguna vez me he propuesto y me han propuesto el escribir una segunda parte, por así decirlo, de Satán en Hollywood, que se ocupara del cine español, es un tema que tengo todavía que plantearme con mucho tiempo para no, digamos, inmiscuirme indebidamente en las vidas privadas y en los sucesos, a lo mejor incluso dolorosos, de personas vivas y que siguen trabajando, lógicamente, en la industria del cine español. Don Jesús Palacios, pues muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Sabemos que estás en una semana de cine, y realmente, bueno, que sigas escribiendo, y te esperamos aquí en el estudio. Pues muchas gracias. Estoy efectivamente en la Semana Negra de Gijón, que es un lugar muy apropiado para esta charla, y gracias a vosotros ya sabéis que cuando queráis contáis conmigo. Un abrazo, Jesús.
Hablamos de cine misterioso. Aquel caso que empezó todo, el caso del exorcista, el niño se llamaba Robert Mannheim. Hay una investigación de la que un día hablaremos, no es el caso hoy, pero un día hablaremos exactamente sobre exorcismos y les aseguro a todos que con datos realmente reveladores y estremecedores, cosas que pasan hoy en día en España, en nuestro país, y además con personas exorcistas oficiales de la Iglesia Católica. Aquel caso fue impresionante. A aquel muchacho se le llegaron a escribir en el cuerpo, según rezan siempre los diarios de William Bowder y Walter Halloran, los sacerdotes que estaban ayudándole, digámoslo así, durante 3 meses, como si fuese la película del exorcista, pero en realidad hablaban de unas marcas, incluso a forma de letras, que se grababan, llamaríamos dermografías, los expertos dirían dermografías, en los brazos, en las piernas, que decían exit, salida o hell. Durante 3 largos meses, Robert Mannheim fue protagonista de una historia realmente desagradable que luego se llevó al cine. Pero hablábamos con Jesús Palacios del cine español. Seguiremos hablando también del exorcista y de muchas películas, pero en España, cómo no, también han pasado cosas realmente difíciles de explicar cuando se tocan algunos temas. Es más, hay directores, actores, productores que piensan que algunos temas no deben ser tocados, pero aquí en Milenio 3 nos arriesgamos con todo. Ahora vamos con nuestro siguiente invitado. Jacinto Álvarez Molina, más conocido como Paul Naschy, actor, guionista y director, considerado el mayor creador de películas de terror en España. Premio de Cine Fantástico de París, Nueva York y Sitges, entre otros. Paul Naschy, un placer tenerte aquí. 113 películas, me decías antes a micrófono cerrado. Qué casualidad ese número, ¿no? Sí, coincide que la última que he hecho es Mucha Sangre, que debería haber sido la 112, y es porque es una película que se ha retrasado, se ha colocado a la 113. Espero que ese número, que parece que es el número de la mala suerte, sea al revés y que nos dé muchísima suerte en la película, ¿no? Bueno, para muchas culturas, yo recuerdo, creo que los etruscos decían que el 13 era la buena suerte. Sí, te deseamos desde luego la mejor suerte. Estamos aquí, como siempre en Milenio 3, con el Estudio 1 de la cadena SER para toda España, en esa penumbra ya familiar entre las 10 y las 11 de la noche. Pues la verdad es que es un honor tener un personaje que tanto miedo nos ha hecho pasar a través del cine, y que tantas sensaciones extrañas han hecho que incluso muchas personas, pues bueno, amplíen su necesidad de conocer otros temas, se metan en asuntos misteriosos para bien o para mal, casi siempre para bien. Paul, tú escuchabas esta introducción, empecemos con El exorcista en concreto. ¿A ti qué impresión te dio, como uno de los grandes actores de cine, ver aquella película y aquella interpretación? Imagino que la niña debió acabar como acabó. Evidentemente la película en aquel momento causó un impacto enorme, ¿no? Y yo mentiría si no dijera que a mí también lo causó. Es decir, es una película que impresionaba y que tenía momentos realmente tremendos, ¿no? Pero claro, yo voy más allá, inclusive, que lo hemos comentado antes de entrar, voy más allá de los efectos especiales. Lo tremendo de esa película era la posibilidad de que eso pudiera ser cierto, ¿no? Es decir, que realmente el demonio pudiera poseer a una persona y que sucedieran fenómenos tan absolutamente terroríficos como los que ocurrían en la película, ¿no? Al margen del exorcista, no olvidemos tampoco, por ejemplo, Poltergeist, donde la niña, donde se trataban fenómenos paranormales y también había unos espíritus malignos, se jugaba con la televisión, que es una cosa muy interesante, además, por ser la vía de conexión, en aquel caso, ¿no? Sí, con el mundo de los muertos y de las maldiciones, etcétera, donde la niña también murió, ¿no? La niña que... Pero Rourke, exactamente. Sí. Murió después de la trilogía. Desde la trilogía, es una cosa que realmente son coincidencias, pero coincidencias que dan que pensar, ¿no? Entonces, hay más películas, evidentemente, en esa textura, y ahora tratando de recordar, no recuerdo el título, pero sé que hay otra donde me gustaría acordarme el título porque lo sé, pero no lo tengo muy cerca, pero no me acuerdo. Creo que en el transcurso del programa me acordaré. Era una película también de satanismo. Y el productor se suicidó, por ejemplo. Estaba acosado por la mafia porque había conseguido un préstamo y apareció muerto en su bañera. Parece que es un tema polémico, ¿no? Siempre tratar, sobre todo, más que los fenómenos extraños, el tema del diablo, porque la verdad es que hay directores, como decíamos antes, que piensan que es un tema absolutamente tabú. Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que... Bueno, vamos a ver una cosa. Aquí, tratando de desmenuzar el tema, es evidente que, como dicen los gallegos, a ver las ailas, ¿no? Esto sí está claro. Pero de ahí a pensar que existen maldiciones extrañas y tal, pues hay mucho terreno por delante, ¿no? Yo pienso que puede haber algo
que te invite a que exista un misterio. Yo tengo películas, 2 o 3, que realmente pasaron cosas muy raras. Y vamos a hablar de eso, Paul, además con detalle, porque este programa Milenio 3 es para España y nos va a encantar saber de aquellas películas que seguro que los cientos de miles de personas que siguen este programa van a recordar instantáneamente, y saber lo que pasó al otro lado de las cámaras, que es algo que casi nunca se cuenta. Recordábamos un momento El Exorcista y estoy seguro que ustedes van a recordar perfectamente esta voz y esta secuencia. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¿Podría ayudar a un antiguo monaguillo, padre? Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? A pesar del tiempo, nadie ha podido olvidar estos diálogos con el diablo en aquella habitación en penumbra. Unas palabras que tuvieron lugar en la vida real, en el estado de Maryland, y que fueron reflejadas en una noticia breve en el Washington Post en agosto de 1949. Un suceso que todos olvidaron, excepto el escritor y productor William Peter Blatty, quien decidió llevar al cine aquella espantosa historia con todas sus consecuencias. Nadie, en aquel momento, sospechaba el reguero de muertes y desgracias que se abalanzarían sobre todo el equipo. 121 minutos, 10 nominaciones al Oscar, 4 Globos de Oro y una precisamente aquella niña que estoy seguro que ahora mismo todos estamos visualizando, Linda Blair. Como decíamos antes y hablábamos con Jesús Palacio, realmente ninguno de los actores volvió a hacer nada importante en el cine, a pesar de que el impacto de esta película fue mundial. Jack McGowran, un actor que realmente fallecía en la película tirándose por una ventana y rompiéndose el cuello, seguro que lo recuerdan, murió de verdad de un infarto fulminante y hubo que cambiar las tomas para que el actor no pudiera seguir en la película. El hijo de Jason Miller, el inolvidable padre Carras, el que escuchábamos ahora dialogando con Linda Blair, tuvo una muerte de lo más increíble mientras se rodaba. Se enterró en la playa, quedando solo la cabeza fuera, y una moto lo decapitó. El día en que se filmaba la película, Max von Sydow, el genial actor que hacía del exorcista, ese sacerdote veterano que acudía a evitar la posesión de esa niña, de Linda Blair, fallecía directamente el hermano de Max von Sydow el día en que se filmaba la película. William Peter Blatty y William Friedkin hablaban de extrañas voces a través de los micrófonos del estudio de la Warner, como antes nos contaba Sebastián Darbo, que se quemó 2 veces, una serie de historias que se comentarían además después con otras maldiciones todavía más terribles. Por ejemplo, poca gente sabe que un año después de esta película, en 1975, en el Teatro de la Comedia de Londres, se representaba por vez primera El Exorcista en teatro. La expectación fue tremenda y la propia interpretación de la actriz inglesa Mary Ure fue aclamada por la crítica. Esa misma noche aparecía tendida en la cama con una muerte que aún todavía no se ha podido resolver. ¿Maldición? ¿Realidad? ¿Qué ocurrió con El Exorcista? Vamos a seguir hablando de esta y otras muchas películas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Continuamos en Milenio 3. Recuerden que tenemos una dirección de correo electrónico, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Hay que decir que nos vemos inundados de mails de tanta gente de toda España y de verdad que le agradecemos de corazón. Paul, hablábamos ahora ya como actor, que creo que nadie se ha vestido más veces de hombre lobo, de vampiro, de asesino. Es que te has puesto en todos los personajes que pueda haber del lado oscuro, ¿no? Sí. Y no te ha pasado nunca nada, digamos, ¿o sí? Bueno, sí han pasado cosas, evidentemente han pasado cosas. Quería antes que nada decir que hay una anécdota curiosa respecto al Exorcista, y es que yo había escrito un guión muy anterior al Exorcista que se llamaba Exorcismo. Cuidado con la anécdota, y nadie quiso hacer la película. O sea, hablé con varios productores y nadie le interesó el tema, ¿no? Entonces, cuando surgió El Exorcista, planteé de nuevo el tema y una productora
productora catalana muy importante de Barcelona, muy importante de la época, que se llama Profilmes, decidió llevar la película a cabo, y la película existe y la película tuvo su éxito, ¿no? Además recuerdo que tuvo unas críticas excelentes, ¿no? Y realmente su parecido con El Exorcista era solamente en la parte de la posesión, porque ni era el diablo, era el espíritu del padre el que poseía a su hija, que era un espíritu malvado. Pero bueno, tenía unas connotaciones evidentes con El Exorcista. Lo que sucede es que esta película llegó quizás demasiado pronto, ¿no? O sea, y cuando ya El Exorcista tuvo ese éxito tan enorme, pues ya se decidieron a hacerla. Pero estas cosas ocurren con frecuencia. Paul, una cosa importante. Sí. Hablábamos de tu faceta como actor. Hablábamos de esta niña que, si uno recuerda la película, tiene que hacer absolutamente de todo, tal y como le pasó al niño en el caso real. Un actor, pongámonos, creo que tenía 12 años, Linda Blair, ¿cómo le puede afectar? Esta niña luego no ha vuelto a hacer nada importante, su vida ha sido un camino hacia la deriva, como muchos de los actores que intervinieron allí. A un actor le es difícil despegarse del personaje cuando es tan agresivo y tan terrible, y cuando se es una niña, imagino que tiene que ser tremendo, ¿no? Bien, yo pienso que el problema es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que el encasillamiento existe, por desgracia, y que es tremendamente injusto. Es decir, porque un actor que es actor o una actriz que es actriz puede perfectamente hacer un papel de vampiro, por ejemplo, o un papel de personaje endemoniado, de lo que sea, y ser perfectamente viable que haga otro tipo de papel, y además con total convencimiento. De hecho yo, cuando algunas veces introducía en mis películas de terror actores que eran súper conocidos por su vis cómica, la gente me decía, pero hombre, es que, yo digo, es un buen actor, da el papel y no va a pasar nada. ¿Y eso le pudo pasar a esta niña, que a partir de ese papelazo, pues digámoslo así? Pudo pasarle que ya no la llegó otro papel de esa envergadura, pudo pasarle. ¿Y a nivel mental? O sea, es decir, que alguien se meta demasiado en la historia y que acabe casi poseída por la propia historia. ¿Quieres que te diga la verdad? Sinceramente no me lo creo. ¿Crees que no? Yo creo sinceramente que no. Yo creo que un actor... Hombre, claro, ahí existe una posibilidad que no hay que olvidar, que es una niña. Entonces, no sé yo, los niños sí que les puede repercutir a lo mejor mucho más que a un adulto, ¿no? Pero es evidente que yo, cuando he hecho de Jack Destripador, o he hecho El asesino del huerto del francés, o he hecho de Hombre Lobo, o de Drácula, etcétera, etcétera, yo no he salido a morder la yugular a la gente por ahí, ¿no? O sea, que es una cosa que, bueno, he hecho el papel y me he quitado, se acaba, ¿no? Se acaba. Con el guión ya empieza la vida. Parece ser que Linda Blair, esta protagonista, no supo diferenciar muy bien la realidad de la ficción en un momento dado, y su vida fue realmente dramática. Vamos a escuchar un momento otra pequeña píldora, otra pequeña declaración de Sebastián Darboux, ese hombre que hizo algunas películas también de terror tratando el tema de las posesiones, de lo extraño, de los sucesos paranormales, y nos contaba un detalle que yo adelantaba antes, y es hasta qué punto las maldiciones pueden llegar a apoderarse no solo de una película, sino de un tema. Vamos a ver qué dice Sebastián y luego opinamos. Paul. Y cuando se narró la obra en forma de obra de teatro en Londres, la actriz que protagonizaba el papel del exorcista murió aquella noche después de la primera representación, y es sorprendente que una maldición pueda alcanzar a todos los que están relacionados con una determinada obra. Y en realidad no era la obra en sí, sino que era el tema. Quizá el tema era maligno, porque yo cada vez que he tocado el tema del exorcismo, y empecé en los años 70 a tocar el primer tema que hubo en España, que fue el caso del exorcista de Zaragoza, que, como sabes, hice la película Viaje al Más Allá explicando el caso, pues también la maldición se cernía sobre las personas que conocían el tema. Es decir, hay personas, Paul, que hablan, como el caso de Sebastián Darboux, de que determinados temas son más intrigantes que otros. Tú has tratado en algunas ocasiones, todo el abanico amplio de los temas del misterio, y hablábamos antes a micrófono cerrado de algunas de tus películas. 113, la primera tenía un título tan sugerente como Agonizando, y muchas personas recordarán La marca del hombre lobo, La noche de Walpurgis, y una película excepcional que entraba ya en el terreno de la criminología y ese gran misterio que fue Los crímenes del huerto del francés. Pero hubo una película, tú me comentabas, donde te tuviste que topar directamente con fenómenos extraños. Entraríamos dentro entonces de los misterios del cine español. Hablabas de una película grabada en un lugar ya especial, en el castillo de San Martín de Valdeiglesias. Sí, efectivamente. Ahí rodé varias películas, ¿no? Y hubo una primera época, cuando el castillo estaba en otras manos, que realmente fueron películas, sí, complicadas y difíciles, siempre de noche, pero realmente no hubo así nada excepcional, porque ahí rodé parte de La marca del hombre lobo,
ahí rodé parte de Los monstruos del terror, ahí rodé, en fin, rodé varias películas. Pero sí que ocurrió algo realmente extraño cuando ese castillo pasó a manos de un personaje muy curioso que en principio no dejaba rodar y que al final a nosotros, por ejemplo, nos dejó rodar y dejó rodar algunas películas más. Este personaje de repente aparecía vestido de un militar como de húsar y cosas así. Vivía con una leona. Yo tuve una escena que parece increíble, pero esto es auténtico y fue testigo toda la película, que es que me encerré en un salón con él, con la leona. Y empezamos a hacer brindis a Don Carlos el Hechizado. En fin, una cosa muy extraña. Este personaje... Ese hombre, si no recuerdo mal, se llamaba Danza, tenía además una relación muy especial con un gran cuadro. Sí. Era una película de terror, la vida real de este hombre. Era un personaje muy extraño, tan extraño que daba un poco de repelús, ¿no? Entonces se dijo y se decía que allí se habían hecho misas negras, que se había jugado, que se había empleado la ouija, y francamente era todo tan tétrico, todo lo que rodeaba a este hombre, que era para podérselo creer, ¿no? Después yo he podido leer, porque mi contacto con él fue en el Mariscal del Infierno, y él me dijo a mí una noche, que me dejó impresionadísimo, que yo había vagado por aquellas almenas porque yo no era en realidad el personaje de la película, yo hacía de Gilles de Ré, imagínate qué personaje también, ¿no? Sino que yo era la reencarnación del capitán de la Guardia, don Álvaro de Luna. Una cosa rarísima, ¿no? Entonces, esos dos cosas me impactó. Y yo no tuve contacto con él, creo que ahora el castillo es una pena, está desmantelado. Cuando rodábamos ahí estaba completo, estaba con mobiliario, con armaduras, con todo, y creo que ahora está desmantelado, hecho una verdadera pena. No sé qué es lo que van a hacer con él. Pero tuvo un fin dramático. Sí, él, según parece, según dicen, según he leído, se suicidó. Se suicidó, pero lo más curioso de todo es que también se dice, yo no lo he podido comprobar, pero está escrito, que cuando se hicieron obras en el castillo apareció un cadáver debajo de lo que era la capilla, las losas de la capilla. Repito que esto no lo he comprobado yo. Entonces parece ser que ese cadáver no era un cadáver antiguo, sino que era un cadáver reciente. Yo no sé qué ha sucedido, que el tema este sea... Es uno de los casos, Paul, que además vamos a tratar aquí con personas que investigaron policialmente ese asunto, porque hubo un suicidio que no parecía tal, enterramientos, vamos a llamarlo así, clandestinos, y una pasión de aquella gente en un castillo, imaginemos la escena, por ese juego tétrico de la ouija del que hemos hablado en este programa, de ese supuesto tablero con letras donde la gente hace mil y un cosas. Eso ocurrió allí y parece que algo quedó en la película, pero no es la primera vez que yo te encontraba rodando cadáveres enterrados, ¿no? No, yo tuve también una experiencia muy curiosa rodando otra película que se llama Inquisición, y es que rodamos en una iglesia muy antigua, era una capilla, y el sacerdote fue el que nos abría, estas cosas, y yo quería poner un traveling. Bueno, en el fondo voy a serte sincero, también yo tenía mucha curiosidad, porque había un muro como muy antiguo, no sabía, y yo le pregunté que si había más espacio, porque claro, la iglesia la estructura de la iglesia te indicaba que en ese muro no acababa la iglesia, sino que había unas naves o una nave o lo que fuera que estaba cortado por ese murete, ¿no? Un murete muy antiguo, ya te digo, con una sensación de decrepitud absoluta, ¿no? Entonces me dijo el cura que, bueno, mire usted, yo ya estoy detrás de saber qué hay detrás de ese muro, porque es evidentemente cuando yo llegué aquí y me hice cargo de esta iglesia, pues ya estaba, y claro, y me parece ser que es que viene de siglos casi, ¿no? Y es evidente que hay algo detrás, pero bueno, yo he hablado con el obispado, me han dicho que bueno, que si tengo unos obreros y lo quiero, que bueno, no me han prestado demasiada atención, me dijo, y dije yo, bueno, mire usted, yo lo que puedo hacer es una cosa, es tirar el murete el muro, meter el traveling, rodar la escena, y luego se encuentre lo que se encuentre, pues recuperar el muro y hacérselo. Digo, mire usted, pues yo también tengo mucha curiosidad por saber de qué hay del otro lado. Supongo que será una cripta o será... Digo, pues venga, vamos a ver. Empezamos allí, lo tiramos. Y fue tremendo porque fue en horror el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Es decir, que yo me imagino a Howard Carter entrando con la linterna en la penumbra. Y lo que encontramos fueron varios cadáveres que estaban medio momificados, y también de niños, de mujeres, de hombres, y parece ser que luego, según los viejos cronicones y cosas que se investigaron, incluso hubo reportajes en prensa y tal, pues pertenecían a unos enterramientos que se habían efectuado allá por 1600 y pico de una peste, ¿no?, que había habido en la zona. Una cosa, Paul, tú que has hecho de personajes siempre, digamos, de ese lado oscuro, o casi siempre, ¿a qué puede tener miedo o qué le puede causar terror al hombre lobo o a Drácula? ¿Tú has pasado miedo en alguno de los rodajes? ¿Miedo en alguna ocasión?
Inquietud sí, miedo no. Ahora, lo que pasa es que son películas que, sobre todo cuando yo tenía la eclosión mayor, que exigían un esfuerzo físico tremendo y mucho riesgo. Eran películas arriesgadas. Y bueno, siempre eso se nota, ¿no? Y qué duda cabe de que películas que se ruedan, por ejemplo, en la morgue de un hospital, ¿no? Como rodamos El jorobado de la morgue, ¿no? Donde estaban los cadáveres por allí. Hay uno, por mucho que se intente sustraer del ambiente. Pues evidentemente aquello impresiona e impacta, ¿no? Porque luego, claro, esta película de Jorobado fue un éxito enorme, si mal no lo recuerdas, y tuvo un éxito internacional importante. Ahí el director, que fue Javier Aguirre, estuvo sembrado y hizo una película estupenda. Entonces la película tenía todo el impacto de la fantasía, pero de la realidad también, puesto que lo que se había rodado y lo que se había hecho era un sitio auténtico, ¿no? Y claro, esto evidentemente, no sé, hubo gente de la película que no quiso entrar en la sala de disección, ¿no? Vamos a escuchar, Paul, un testimonio de Antonio Luis Moyano, un investigador que es uno de los grandes expertos en algunas sagas del cine norteamericano. Maldito, tú antes hábilmente hablabas de Poltergeist, de esa película, que acabó también trágicamente. Pasaron muchas cosas en el rodaje, voces, en seres que se movían solos en la realidad y no en la película, según nos ha llegado hasta hoy en día, y sobre todo la trágica muerte de esa protagonista, aquella niña rubia que todos recordamos, que decía ya están aquí, y que mucha gente cree que es leyenda urbana, y es absolutamente cierto. Murió en circunstancias realmente extrañas. Escuchamos a Antonio Luis Moyano. Pues se hizo una trilogía que empieza pues en el año 82, y en las 3 películas, después de finalizarse la producción de cada una de ellas, pues se producen 3 muertes, ¿no? Quizás por la más conocida, y es la que ha hecho que la película pues tenga el sello de película maldita, es la muerte de Heather O'Rourke, que es la niña Caroline, que es la principal protagonista de la trilogía, que, como todos los radioyentes saben, pues estaba atrapada entre este mundo y el mundo invisible de los espíritus que ella presentía. Heather O'Rourke, aquella niña, como decíamos, de cara angelical, y que falleció después de hacer la trilogía de Poltergeist, y que se convirtió en maldita a partir de entonces. En España hemos tenido algún caso parecido, Paul, de muertes rodando, que luego... Sí, ha habido accidentes graves, ¿no? Yo, por ejemplo, rodando El gran amor del conde Drácula, cuando venían las actrices para el rodaje, tuve un accidente de automóvil, y por ejemplo Haydée Politov, que era la protagonista, pues hubo que suspender el rodaje porque se abrió la cabeza y estuvieron a punto de matarse todas, ¿no? Después, en esa misma película, tuvimos la desgracia, daba exactamente la impresión de que a Drácula le había molestado, de que al conde Drácula se revolvía en su tumba por haber hecho esa película, porque también se cayó un andamio de los decorados, y hubo heridos en los obreros y tal. Pero yo quería centrarme en una cosa que es muy importante, ¿no? En mi opinión. Es evidente que cuando suceden cosas que pueden ser casuales, como todo lo que estamos hablando del Exorcista, de Poltergeist y de muchas otras películas, se puede pensar enseguida en una maldición. Pero yo voy a, sin darme cuenta, de una manera subconsciente, inconsciente, he hablado antes de Tutankamón, de la maldición de los faraones. Hubo una época en que, bueno, que todavía se sigue arrastrando la leyenda, en la que se decía que la profanación de las tumbas traía la maldición y el exterminio de todos los que la habían profanado, ¿no? En el caso de Tutankamón se produjeron una serie de muertes, la de Lord Carnarvon enseguida, dicen que por la picadura del mosquito de varios de los que habían hecho el descubrimiento. Y yo pienso que, no sé, volviendo a la realidad de las cosas, ¿no? Pues si tú empiezas a analizar el tema, puede ser que, bueno, haya sido una serie de casualidades. Una concatenación de cosas. Exactamente, una serie de circunstancias que se han acumulado y que, lógicamente, al ser tan reiterativas, ¿no?, y tan seguidas, pues se prestan a la leyenda. Ahora, lo de haber las ailas siempre se queda ahí, ¿no? Tú, por último, Paul, ¿de qué no harías una película, al menos porque es un tema que te dé más respeto que los demás, hablando de misterios, de fenómenos extraños? Sinceramente, de ninguna. ¿Harías todo? Todo. ¿Y te ha pasado alguna vez, como ocurrió a Poltergeist o en parte del Exorcista, esa sensación de que se han escuchado voces, han pasado cosas raras, digamos, que serían fenómenos extraños dentro de lo que es el rodaje, en el sentido de movimiento de objetos? No, sinceramente no más. No ha llegado a ocurrir nunca en España. Pero bueno, yo no sé si les ha podido suceder a otros, pero a mí desde luego no recuerdo. Sí que han ocurrido cosas, pues quizás un poquito, sobre todo metidos, pero bueno, eso puede ser una cosa creada también por el clima de la película, ¿no? Pero realmente fenómenos así muy extraños, salvo este tan tremendamente extraño de Ganza,
que sí que hay mucha tela que cortar, pues no. Y repito que yo tengo un tremendo respeto por todo, pero porque hay una cosa que está claro: cuando uno juega con la barrera, esa barrera terrible entre la vida y la muerte, ¿quién sabe lo que hay al otro lado? Qué buena afirmación, Paul. Un placer tenerte aquí con nosotros. Te aseguro que haremos muchos más programas de temas que tú controlas muy bien, como es el vampirismo, como es un montón de historias. Ha sido, bueno, pues como digo, un agrado tenerte aquí en Milenio 3. Tu primera participación, seguro que no será la última. Ojalá escribas muchos más libros como Memorias del Hombre Lobo y podamos disfrutarlo todos los oyentes. Gracias. Seguimos en un minuto con ese informativo que nos trae todo lo que ha ocurrido esta semana, que ha sido mucho y muy interesante. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Nos hemos envuelto todos un poco de ese halo misterioso del cine extraño, del cine maldito, un tema que nos habéis pedido constantemente. Y nosotros en Milenio 3 hacemos caso de lo que nos pedís, siempre a través de milenio3@cadenaser.com y luego de ese contestador ya muy activo con un montón de mensajes que daremos al final del programa. Esta semana han pasado muchas cosas, de todo tipo. Vamos con ellas porque Carlos Barroso y Carmen Porter la afinaban realmente cada una de las noticias con documentos realmente asombrosos. Prestad mucha atención. Expertos argentinos continúan descifrando datos en torno a las 3 momias encontradas hace 3 años en la provincia argentina de Salta. Se trata de 3 jóvenes, una doncella y 2 niños que viajaron durante un año desde Perú hasta Argentina para ser sacrificados en un ritual propio de la cultura inca. Ahora se ha sabido, gracias al análisis de sus piezas dentales, que antes de morir sufrieron estrés, quizás porque sabían cuál iba a ser el final de sus vidas. Nos lo contarán desde Argentina, pero en Milenio 3 hemos preparado para hoy otras noticias interesantes. Algunas de ellas las avanza en titulares Carmen Porter. Hasta el 31 de julio se podrá visitar en San Pedro del Pinatar, Murcia, una exposición sobre los tesoros hallados en la tumba de Tutankamón. 3 obispos purifican una iglesia profanada con misas satánicas en San Pere de Caserres, Tarragona, y fuentes gubernamentales argentinas han asegurado que el autor de las mutilaciones de vacas es un ratón. Vivieron hace 500 años y murieron antes de llegar a la mayoría de edad. 3 jóvenes cuyos cuerpos se han conservado en perfecto estado gracias a las bajas temperaturas del lugar en el que fueron sometidos a un sacrificio. Incluso en sus estómagos se han encontrado aún restos de comida. Las momias de Salta, en Argentina, siguen revelando datos sobre sus vidas y hábitos. Los últimos descubrimientos han llegado gracias al análisis de sus piezas dentales. Nos lo cuenta la corresponsal de la cadena SER en Argentina, Isabel Cuevas. Los médicos argentinos han descubierto al estudiar la calcificación de las piezas dentarias de los 3 incas que fueron sacrificados en el volcán Yuyayaco a 6.000 metros de altura, que el adolescente tenía 15 años al morir y los 2 niños tenían 6. Las dentaduras están desgastadas, quizá por la alimentación a base de maíz y el estrés que se manifiesta con el rechinar de los dientes. Al parecer los 3 fueron llevados por un grupo de sacerdotes en un viaje de un año desde Cusco en Perú hasta Argentina, donde fueron sacrificados. La adolescente tenía la misión de resguardar a los niños de familias nobles y marcados para ser ofrecidos a los dioses, y ella también tuvo que morir en el rito incaico. Es probable que una vez en la cumbre del volcán los 3 fueran emborrachados con chicha, una bebida a base de maíz fermentado, y que murieran congelados por las bajas temperaturas, ya que no presentan signos de violencia. En donde fueron encontrados han sido también halladas las ofrendas que llevaban consigo, como estatuillas de oro. Gracias al buen estado de los cuerpos, que están conservados en la ciudad de Salta a 15 grados bajo cero, con los ropajes que llevaban al morir, los expertos están comparando las facciones con las de personas de Japón, Brasil y la Polinesia. Y en Perú, un equipo de investigadores se ha adentrado en la Amazonía en busca de la mítica ciudad de El Dorado, donde dicen que se refugiaron los incas, llevando consigo todos sus tesoros tras la llegada de los conquistadores españoles. Carmen. Los investigadores, que llevan 2 años preparando esta expedición, están utilizando radares terrestres y buscadores por satélite para intentar hallar los restos de la mítica ciudad de El Dorado. Los estudiosos además cuentan con un manuscrito del siglo XVI, encontrado en el archivo romano de la Compañía de Jesús, que contiene la autorización del Papa para la evangelización de los jesuitas en Paititi, nombre dado por los indígenas a la ciudad construida en oro. Hasta finales de julio permanecerá abierta en el Casino Cultural de San Pedro del Pinatar, en Murcia, una interesante exposición sobre los tesoros encontrados en la tumba del faraón egipcio Tutankamón, una muestra para no perderse, de la que nos habla desde Radio Cartagena Ruth García. La exposición consta de 10 paneles explicativos con las biografías de los descubridores de la tumba: Lord Cavanagh, el mecenas, Howard Carter, el jefe de las excavaciones,
y egiptólogo, y Parton, el fotógrafo. Mapas de ubicación, además de 65 fotografías originales acompañadas de los textos extraídos del diario de excavaciones de Howard Carter. Esas fotografías se hicieron de los cristales originales tomados por Parton en el año 22. Otro de los aspectos destacados de la exposición son las 30 piezas de alto valor histórico que se han seleccionado para traerlas al Mar Menor, en las que se incluye la cubierta del sarcófago en piedra calcárea o amuletos eróticos que se encontraron dentro de la tumba. En la misma muestra se proyectan 4 vídeos diarios que narran la historia del faraón y que describen el hallazgo. La isla de Olkhon, el corazón mágico del lago Baikal en Siberia, volvió a convertirse hace unos días en el lugar de reunión de chamanes, brujos y curanderos de todo el mundo. En un enorme aquelarre trataron de demostrar sus dotes para sanar gracias a su alianza con la naturaleza. Unos 400 chamanes llegados de todas partes del mundo se unieron en Siberia para invocar a los espíritus que habitan en todas las cosas inertes, los astros, los animales y las plantas. Según los organizadores del evento, hablar con los espíritus significa alcanzar el equilibrio natural entre el hombre y el entorno. Por primera vez, los curanderos han realizado un rito para purificar y renovar la energía vital y el aura de la tierra, y así desplazar las energías negativas de la conciencia de los humanos. Y no tan lejos de nosotros, en Cataluña, 3 obispos participaron el pasado fin de semana en un acto litúrgico para purificar un templo en cuyo interior se han celebrado varios ritos satánicos. Radio Barcelona, Susana Ruiz. La iglesia del monasterio de Sant Pere de Caserras, en la comarca barcelonesa de Osona, se ha reconciliado con el pasado después de haber sido profanada con varios ritos satánicos. El sábado pasado, esta pequeña joya del románico catalán acogió una misa de reconciliación oficiada por 3 obispos, cuya finalidad era rehabilitarla para el culto católico. Hace siglos que en este monasterio de origen benedictino no hay monjes. Su abandono favoreció que se hayan celebrado en su iglesia al menos 3 misas satánicas en los últimos 150 años. La más reciente y mejor documentada en la prensa local data de mediados de los 80 y terminó en una orgía colectiva. Durante el ritual se invocó al diablo para que apareciera en forma de viento frío y tormenta de granizo. El sábado, antes de la misa purificadora, cayó un temporal sobre el pueblo. El sol apareció justo tras la bendición del templo. Todavía no lo hemos contado todo, hay otras noticias que repasamos de forma breve. Los astrónomos calculan que la Vía Láctea, donde se encuentra nuestro sistema solar, podría contener hasta 30.000 millones de planetas similares a la Tierra. El último planeta identificado, el que hace el número 100, es un gigante gaseoso que se encuentra a unos 293 años luz. Según el astrónomo Jan Schneider, la tecnología que se utiliza para encontrar estos planetas solo permite identificar a los de gran tamaño, por lo que otros más pequeños se escapan de los actuales telescopios estelares. Y una más, las autoridades sanitarias argentinas aseguran que fue un pequeño ratón el autor de las misteriosas mutilaciones de vacas en el país. Es la versión oficial, pero la gente no se la cree por las lagunas que se dejan sin explicar. Esta hipótesis no ha sido creída por los ganaderos ni por la sociedad argentina en general, y se preguntan cómo un ratón puede cauterizar las heridas, realizar cortes perfectamente rectos, estirpar prácticamente los mismos órganos en cada uno de los animales o ser capaces de trasladar a los animales para colocarlos en círculo. Por hoy es todo, pero tendremos más noticias que contarles la próxima semana, aquí en Milenio 3. Nuestra sintonía habitual para despedir Milenio 3. Millennium es la recta final de este programa, creo que intenso, y que nos ha parecido cosas que no se cuentan en otros lugares. Carmen Portero, un montón de mails a nuestro correo electrónico, ¿no? Pues sí, que ya como cada semana un montón de amigos que nos han escrito, por ejemplo Chris, que nos dice que si podríamos hacer un programa especial sobre la rectoría de Borley. La rectoría de Borley, dicen las malas lenguas o las buenas lenguas, nunca se sabe, que es el lugar más encantado del Reino Unido. Haremos un programa especial, si queréis, con todos los casos y todo lo que pasó. Otro amigo vecino de La Coruña nos dice que él ha sido testigo en 1980 y 1997 de varios avistamientos ovni, de los cuales se habla en tu último libro, en Encuentros. Bueno, pues es ideal que llame gente que, bueno, es un placer, que haya sido incluso testigo de algunos de estos casos que son ya parte de la historia de los ovnis, del fenómeno ovni en España. Haremos un día, de verdad, una mesa abierta con personas que hayan visto ovnis aquí en el estudio 1 de la cadena SER. Carlos Fernández nos dice que estuvo el otro día en el pueblo de Campillos de Aragón y que allí había una sábana santa que, según los lugareños, dicen que es la verdadera y no la de Roma. Bueno, el tema de la sábana santa nos lo estáis pidiendo constantemente y lo vuelvo a repetir, está muy cerca ya el día en que hagamos un programa con conexiones de Turín y con toda la información, pero es cierto, hay sábanas santas en España. Juanjo nos dice, ¿qué te parecen los contactados, los que hay repartidos por el mundo? ¿Cuáles son sus experiencias? Bueno, pues en el Milenio 3 somos muy escépticos, lo repito, somos periodistas y no nos creemos nada ni nos dejamos de creer, pero es un tema sociológico realmente interesante y lo abordaremos, eso sí, con documentos exclusivos. Y hasta milenio3@cadenaser.com, también Antonio de Gea Mayoral nos dice que si hay fotografías extrañas y que esas casualidades de que salgan figuras, incluso luces, ¿a qué se deben?
Bueno, yo desde luego no sé a qué se deben, pero haremos un programa con expertos que dicen saberlo. Katia Rocha. Buenas noches. Vamos a dar los ganadores, los afortunados que se llevan el libro Enigmas 2 que sorteamos la semana pasada. Son Antonio de Huelva. Por favor, mándennos los apellidos, pero así se enterará quién es. José Fernández García de Tejada, Roberto Palacios, Frederic Jordá, Joaquín María, Metálico de Toledo. Estos son los 5 ganadores. Esta semana regalamos 5 libros de Misterios de la Iglesia en el que se cuenta el verdadero caso del exorcista. Bueno, vamos a regalar 5 libros. Nos tienen que dejar su mensaje o bien en el email o en el teléfono 91 532 45 32. Por favor, nombre y apellidos. Un montón de llamadas en el contestador. En otro momento se las contaremos. Dirección de correo también para la cadena SER, Gran Vía 32, 8ª planta, 28013 de Madrid. Esto fue todo un equipo dispuesto a hacer periodismo de sucesos del misterio. Hasta la próxima semana, sean muy, muy felices.